¿Sabías que México ocupa el primer lugar en cifras en Latinoamérica de abandono y violencia hacia los animales? Este es un problema grandísimo que trae consigo muchas problemáticas más. En este video hablaremos con personas que dedican su tiempo y su pasión a combatir esta conflictiva situación. Acudiremos a un hospital veterinario para enterarnos de incómodas verdades e incluso participaremos en una misión de rescate por el bien de un animalito que estaba viviendo en pésimas condiciones. Muchísimo respeto a las personas que dedican su tiempo por el bien de esta situación. Se estima que tan solo en México cada año se abandonan cerca de 500,000 perros y gatos. Este dato, por supuesto, es muy difícil de calcular, pero las estimaciones podrían ser incluso muchísimo mayores. De acuerdo a ciertas fuentes, tan solo en la Ciudad de México más de 1 millón de perros viven en situación de calle. México ocupa el primer puesto en Latinoamérica de violencia hacia animales. Feísima muestra de esto, este chiquito que me ha venido a saludar ahorita, que no tiene una patita, ahorita les platicaremos por qué. Vine a visitar a Renata y a Elizabeth de la Asociación Seres Libres para conocer más sobre este tema. En este lugar tienen poco menos de 100 perros que han vivido todo tipo de situaciones, de verdad lo que se imaginen. Muchos perritos aquí han sido rescatados de situaciones de maltrato, muchos más de situaciones de abandono en la calle. Algunos los encontraron atropellados, a otros más incluso macheteados, torturados por personas. Sí, es bien feo de verdad venir acá y enterarte de este tipo de historias que, a ver, uno estando acá dice, wow, qué lindos perritos, qué precioso, pero a la vez también reflexiona mucho sobre pues, la maldad humana, la verdad, las cosas como son. A muchos perritos los tienen viviendo en azoteas durante años y años, ahí bajo el sol, dándoles de comer apenitas. A otros más los usan, y ojalá estuviera exagerando con esto, para rituales de brujería, de santería. Sí, de verdad que viniendo a estos sitios uno se emociona de estar rodeado de tanto amor canino, y qué bonito y qué lindo, pero también uno reflexiona mucho sobre, híjole, lo malas que pueden ser algunas personas. Chequen, les presentamos aquí a Estrellita, bueno, entre muchos aquí peludos que tenemos bellos, que tiene un caso, la verdad, híjole, bien, pero bien triste. Me está contando Elizabeth aquí que cuando la rescataron estaba toda macheteada, incluso al punto en que en su cabeza podías ver cómo se le estaba saliendo el cerebro, ¿cierto? Sí, Estrellita nos la reportaron por Toluca, en el Estado de México, y la verdad es que pues era súper impactante ver cómo un animal con el cerebro de fuera podía estar ahí sin que recibiera ningún tipo de apoyo. Estrellita pues es una perrita ya ancianita y pues le ha puesto muchísimas ganas, hoy está totalmente recuperada. Acá el buen Cristian, que chambea durísimo por los perritos, me está presentando a Valentina, que tiene una historia, la verdad, bien fea, bien triste. Valentina aquí fue macheteada, ¿cierto? Sí, pues es un caso, pues la verdad, muy barbárico, en donde pues por algún motivo de la locura de una persona pues decidió machetearle su pata. Parece que porque se metió a algún terreno, a alguna casa. Entonces pues esa fue la acción que tomaron estas personas. Esto fue en el Estado de México y pues Vale estuvo así con su patita cortada prácticamente 2 semanas, algo así. Ya la tenía infectada, tenía su huesito afuera. Ay, no. Sí, la verdad, súper triste, y pues fue un caso muy fuerte que nos dejó pensando mucho, ¿no? De qué ser humano es capaz de hacerle eso a un perro. Y mira, justo viene llegando Blanquita también, ¿Blanquita, mira. Blanquita también podemos ver que pues le falta una patita. ¿Cuál fue la historia de Blanquita? ¿Qué le pasó? A Blanquita la atropellaron, parece que fue un camión o un vehículo muy grande, porque sí del atropello pues le dejó la pata totalmente destrozada. Ella estuvo 1 mes y medio así con su patita colgando ya Ay, negra, no. y pues con una infección ya en el cuerpo, en la sangre básicamente, pues porque no recibió ninguna atención. Y también es una guerrera que aguantó contra todo pronóstico. Les quiero presentar aquí también a Soñador, que híjole, Soñador tiene una historia pues también bien dura. Básicamente las chicas recibieron reportes por parte de vecinos de que llevaba viviendo en una azotea muchos años, o sea, estiman tal vez unos 10 años, algo así, que a veces le aventaban comida, a veces lo pelaban. Muchos vecinos a la distancia también era como, verde, ya está bien mal el pobrecito, échenle tantita comida. Y ahorita lo podemos ver pues ya rasuradito, ya bañadito y tal, pero cuando fueron a rescatarlo, tenía el pelo de verdad hecho una rasta, pero de suciedad fatal, que nos habla del estado de descuido en el que lo tenían. ¿A ustedes les llega este reporte que por redes sociales
sociales? ¿Cómo les llega? Sí, nos llegó a través de WhatsApp el reporte, nos pidieron ayuda porque ya habían acudido a las autoridades, a varias asociaciones y pues el perrito incluso ya no se movía, o sea, estuvo lloviendo terrible estos días, estas semanas pasadas y pues con el sol, la lluvia, se fue deteriorando un poco su salud. Entonces pues nos pidieron por favor que fuéramos urgentemente y no lo dudamos en ir y ayudarlo porque la verdad es que las imágenes que nos mandaron básicamente era una bola de pelos moviéndose en esa azotea. Todo el mundo lo veía todos los días, pero pues nadie hacía nada por él. Pues este lugar es nuevo, es un sueño que teníamos para este año y lo conseguimos, pero sí, Seres Libres existe hace 5 años y los refugios pues también, solo que vamos mejorando. Sí, la verdad, tienen bonito el lugar, tienen bien el sitio. Me gusta que tienen las casitas bien separadas para que los perritos tengan roomies. Algunas son para 3 roomies, otras para 2 roomies. Ahora vamos a entrar a una de las casitas. Vamos a hacer un house tour aquí. ¿Qué pasó, muchachos? Vengo en son de paz, venimos de visita. Así son los espacios donde viven aquí los perritos. Se les deja comida 2 veces por día. Y vean, este espacio está hecho para que 3 perritos tengan todo su propio espacio. Ahora, me cuentan aquí las chicas que muchos perros pues simplemente son, pues les gusta estar amontonados, les gusta estar sociables. Entonces a muchos los ponen solitos y en la noche se ponen tristes, no les gusta. Entonces prefieren estar así como juntitos, acurrucados. Acá, por ejemplo, tiene su camita. De hecho, acá es que vamos a dejar el platito de comida. Y, pues de hecho aquí en este es que vive Estrella, el perrito que ahorita les mostramos de su tristísimo caso y es una verdadera fortuna, un verdadero milagro que sigue entre nosotros. Y así como esta, hay espacios para 2 perros, aunque luego se juntan más y planean continuar expandiéndose. Pues llevamos 5 años con Seres Libres legalmente constituida, pero realmente Ren y yo nos conocimos hace mucho más y pues de activismo y ayudando a animales pues ya son como 15 años aproximadamente. Creo que Seres Libres se caracteriza por ser una asociación o un equipo que rescata a los animales que no se pueden rescatar. Cuando nadie llega, cuando nadie ha ido, cuando da miedo, cuando es una zona roja, hemos tenido pues varios incidentes, nos han intentado linchar varias veces, recibimos amenazas, ciberacoso, nos han hackeado, nos han ido a buscar a nuestras casas, nos han seguido y pues sí, muchas cosas que son un desafío mental también de seguir adelante o no, pero pues aquí estamos porque verlos así de verdad hace que todo valga la pena y pues cada vez queremos llegar más lejos. Vean a esta grandotota de aquí, se llama Pulgarcita y ahorita la vemos bien alimentada, fuerte, pero me cuentan que hace apenas unos 4 o 5 meses estaba por los huesos. Este otro de acá es Nube, también vi las fotos de cuando lo encontraron. No, hombre, estaba hecho un saco de huesos. Y me están contando las chicas aquí que también en muchos casos se rescatan perros que eran usados como perros de pelea y más triste aún, perros que eran usados como sparring. Básicamente perritos que eran utilizados para entrenar a perros de pelea. Entonces perros que están mordidísimos, rasguñadísimos y tristemente son perros que estaban como en el estado de Nube, que están en la calle, que nadie les importa, que nadie ve por ellos. Entonces personas que se dedican a las peleas de perros los agarran, los llevan y órale, como de costal de boxeo. Suena feísimo, pero es la cruda realidad. Y ahora, Elizabeth, una de las cosas más importantes, el dinero, ¿no? Pues todo esto cuesta dinero tener a los perritos aquí, la comida, la renta de los sitios. ¿De dónde sale? ¿De donaciones? Sí, nosotros recibimos donaciones de las personas, los invitamos a hacer equipo. Generalmente es la sociedad preocupada por los animales quien más nos ayuda, quienes hacen equipo con nosotros y pues pueden encontrarlo en las redes sociales, cómo donar, cómo mandar donaciones en especie. También las pueden traer aquí, conocer a los animales o apadrinándolos, que es mandándoles una cuota mensual para que nosotros justamente logremos sacar los gastos de renta, de alimento, del pago de las personas que colaboran con nosotros y nos ayudan a cuidarlos, entre otras cosas, shampoos, o sea, cosas que se utilizan todos los días. Entonces, pues si no pueden adoptar, pueden venir y apadrinarlos. Eso está lindísimo. Entonces les voy a dejar aquí abajo en la descripción todas las redes sociales, tanto de Seres Libres como de otras organizaciones que hacen una excelente labor, para que se informen en caso de que quieran apoyar, donar, adoptar o apadrinar algún perrito, algún animalito a la distancia. Pues chicas, gracias de verdad por recibirme aquí en su lugar, por darme tanta información tan valiosa, de verdad, que pesa muchísimo. La verdad duele, pero es importante conocerla. Me encanta la labor que hacen, me encanta la labor de todo ese equipo, entonces muchísimas felicidades, muchísimas gracias y pues continuemos.
Para seguir aprendiendo más del tema y recopilar datos de especialistas, vine a visitar el único hospital veterinario público que existe en la Ciudad de México. Este está ubicado en Iztapalapa y fue construido hace casi 10 años. El gran beneficio que se ofrece aquí es que se da atención a las mascotas, a los perritos, a los gatitos, de manera no gratuita, pero muy accesible. Me cuentan que aquí reciben en promedio unos 100 perritos y gatitos al día. Trabajan aquí cerca de 50 veterinarios y veterinarias, y si bien es una iniciativa excelente, maravillosa, las intenciones son buenísimas, eso no se puede negar, también hay que comentar que hay mucha deficiencia. Muy resumido, aquí se pueden tratar cosas sencillas, que si tu perrito está enfermo de tal cosa, que si de la panza, que si tiene algún virus, etcétera, etcétera, pero cirugías más allá complicadas, está difícil que te puedan atender. Me contaban unos doctores con los que platicaba que cerca del 70% de los pacientes que llegan aquí tienen que ser dirigidos a otros hospitales veterinarios privados para que puedan ser atendidos. Pues si bien aquí en las instalaciones tienen cosas impresionantes, tienen por ejemplo una sala de rayos X, tienen quirófanos, tienen salas especiales para perritos que están infectados de virus peligrosos, muchas veces no hay el recurso para que puedan funcionar estas áreas. No hay el recurso para contratar a los cirujanos especializados, no hay el recurso para poder comprar las medicinas que se necesitan. Entonces, y esto es de verdad las cosas como son, de los 5 quirófanos que tienen aquí, que están increíbles y de nivel, solamente uno está en funcionamiento. La sala de rayos X de igual manera rara vez llega a funcionar. Entonces está excelente que exista esta instalación, que les repito es el único hospital veterinario público, pero a la vez sí falta destinar mucho más recurso, falta abrir más clínicas en otros lados para poder combatir este masivo problema de los animales un poquito más de raíz. Vamos a dar un pequeño recorrido por las instalaciones. Vean, así se ven los consultorios de buen tamaño, la verdad. Y por aquí pasamos al área de manejo, que chequen. Acá es donde se tiene pues a los perritos más en observación, ¿no? Aquí los tienen, por ejemplo, en espera, que tal vez está ocupada una de las salas, etcétera, etcétera. Aquí los ponen. Y de igual manera, en estas tinaquitos, llamémosles, en estos lavabos, es que los animales son limpiados, son desinfectados. Esta es la zona de rehabilitación, que es, por ejemplo, si tu perrito tuvo un accidente, tuvieron que intervenirlo, no le funciona bien la patita, lo que sea, aquí lo traen y le hacen diferentes sesiones. Esta, por ejemplo, me encantó. Es una tina que me dicen que es para poner a caminar a los perritos. Es algo así como, es como una caminadora, funciona más o menos. Entonces ahí se ponen a caminar los perritos. Justo yo, hace no mucho que me operaron, estuve haciendo mucho esto, pero miren que nunca lo había visto para animalitos. Existe esta zona destinada únicamente a perritos infecciosos, que aquí podemos ver que hay algunos perritos en observación. En particular, este de aquí llama la atención. Todavía no saben qué tiene porque pues me comentan que muchas veces pues no hay el recurso para hacer los exámenes como tal, los análisis como tal, pero que fue comprado en el mercado Sonora, que pues es un mercado en el cual hay animales de todo tipo, de verdad, de todo tipo. Ahí en el mercado Sonora incluso se llega a ver mucho, y esto es feísimo, pero se llega a ver mucho que venden gatitos y animales en general para rituales de santería, de brujería. Gatos negros, por ejemplo, ahí se cotizan especialmente para este tipo de cosas. Entonces, como hay animales de verdad de todo tipo en este tipo de mercados, los perritos que ahí se adquieren pueden venir con algún tipo de virus, con algún tipo de infección, y claro ejemplo es este pugcito, que pues viene bien mal. Les digo, todavía no se sabe qué se tiene. Lo más seguro es que lo tengan que redirigir a otro laboratorio donde sí lo puedan checar, y de mientras pues aquí lo tienen recibiendo oxígeno. Por eso es que está tapado con plástico, para que no se escape y para que pueda pues mantenerse un ratito más con vida. Y los quirófanos, como les digo, están buenos, o sea, están de verdad de calidad. El problema es que, como les comentaba, hoy por hoy solamente uno de los 5 está funcionando. Entonces es un recurso, por así decirlo, que está parado, que está en pausa. Entonces, Roberto, me contabas que aquí llegan a recibir más de 100 pacientes todos los días. A veces sí, hay veces que la logística y la casuística del lugar implica el recibir entre 80 o 100 pacientes. Y hay veces que incluso los médicos no se dan abasto para dar todo ese servicio. Hoy por hoy trabajan ¿cuántos
¿cuántos veterinarios aquí? Tenemos una plantilla actual de 50 médicos y tenemos varios turnos. Tenemos el turno entre semana, el matutino y el vespertino, y además contamos con un turno los fines de semana y guardias nocturnas para los pacientes que se llegan a quedar hospitalizados. Tienen que quedarse para vigilarlos y cuidarlos. Ahora, Doc, ¿qué tipo de males pueden tratar aquí de los perritos, de los gatitos? ¿Qué puede pasar? Enfermedades básicas. Enfermedades básicas me refiero a quizás algún problema respiratorio que sea muy leve, alguna infección digestiva, trastornos de piel. Pueden venir y pedir el servicio de vacunación, desparasitación. Hacemos cirugías de esterilización gratuitas. Hay otros servicios, por ejemplo, más a fondo que damos como de diagnóstico, que sería el área de laboratorio y el área de rayos X. Entonces, por ejemplo, no sé, si mi perrito, mi gatito se rompió una pata, qué sé yo, ese tipo de cosas sí se pueden tratar aquí. Damos la atención inicial, que sería nada más como quizás hacerle una férula, un poco de control del dolor. Hacemos la toma radiográfica y de ahí tenemos que remitir porque por el momento no tenemos ortopedista. Entonces, varios de los quirófanos como tal, hoy por hoy no pueden recibir un uso, ¿o qué? No, oficialmente con los 5 quirófanos que contamos, ocupamos uno que es para las cirugías de esterilización. Los otros, por el momento, sí queremos, es parte de nuestro plan, como darle el uso y darle, claro, pues cubrir estas necesidades que tiene la gente y más que nada los animales, ¿no? Ahora, doctor, para alguien poder recibir atención para su mascotita, su perro, su gato, ¿cómo funciona? ¿Tienes que llegar a una hora específica, agarrar turno? ¿Cómo es el proceso? Se tiene la creencia de que es por turnos, pero ahorita nosotros lo que les recomendamos es que asistan. Empezamos a dar servicio a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana entran y se les va canalizando a los consultorios con un previo pago de su apertura de expediente. Esta apertura de expediente cuesta 38 pesos y eso ya va incluida la consulta. Dentro de la consulta, nosotros, si contamos con los medicamentos, damos el tratamiento y si no contamos con los medicamentos, se manda una receta como en cualquier clínica particular. Y así como en un hospital de humanos, aquí también hay una unidad de cuidados intensivos, que estos son perritos que pues están graves, que están mal. Por ejemplo, este perrito de aquí está recibiendo oxígeno ahorita. Muchos de estos perritos tuvieron accidentes. Este, por ejemplo, se cayó de un segundo piso, me estaban contando. Esperemos que se mejore el campeón. Y este de acá, como me dio coraje, la verdad. Qué coraje, es feo. Este perrito, que pues está todo vendado, véanlo, pobrecito. Lo que pasó fue que su dueña lo estaba paseando normal. Así, tú sacas a pasear a tu perrito con correa normal, vas caminando. Y en eso, otro perro de otra persona que dice, ay, mi perro se porta bien, mi perro no necesita correa. Entonces van con su perro sin correa, pues era un perro grandote, llega, lo ataca horrible y pues le rompe costilla, le hace heridas feísimas. No, de verdad que es horrible esto. Y yo sí quiero decirles si ustedes tienen mascotitas y tal, está bonito que vivan en su fantasía de Disney y ay, qué bonitos son los animalitos. Y no, mi perrito es como un humano, velo, y se porta re bien. Pero pues no hay que olvidar que son animalitos y de la nada pueden reaccionar así. Ya sea que tu perro es excelente, que se porta súper bien, o como sea, la verdad, el uso de la correa es súper, pero súper importante para evitar que pase pues lo que le está pasando aquí a Princesa, se llama. Aquí está su registro a Princesa. Vean, pobrecita Princesa, ya nada más estaba paseando, la atacaron a la pobrecita. Entonces, sí, la verdad sí me gustaría enfatizar eso. Usar correa es súper, pero súper importante. Yo como médico siempre recomiendo que lleves a tu perrito con correa si no es un espacio donde ellos pueden estar libremente. Es decir, a lo mejor parques caninos, tú sueltas al perrito y es un área delimitada. Claro. Pero si tú llevas a tu perrito sin correa y enfrente viene otro perro con correa, pero que a lo mejor es agresivo, tu perrito va a ir de instinto a conocerlo, a olerse y demás. Entonces ahí lo tienen, un poco del Hospital Público Veterinario de la Ciudad de México. Una iniciativa que, repito, está pero excelente, está maravillosa, nadie está diciendo lo contrario, pero a la cual también, seamos muy sinceros, le falta mucho. Me ha tocado ver aquí que pues muchas de las sillas están todas rotas, muchos de los letreros los tienen que escribir a mano. En el área de laboratorios vi cómo estaban haciendo experimentos en frascos de café, en frascos de Nescafé. Vean, por ejemplo, donde te lavas las manos, ni siquiera hay jabón en el recipiente. Tienes que lavarte así con jabón de polvito, en un bote de crema al pura, solamente por dar unos ejemplos. Pero repito, esta es una iniciativa pero maravillosa, excelente, brutal, de la cual claro que se tiene que hablar, pero a la cual claro que se le tiene que poner mucho más atención para que se pueda atender de una manera más eficiente a los pacientes y que se pueda combatir todo el problema de abandono de animales, propagación de virus entre animales, etcétera, etcétera, de una manera más eficiente y desde raíz. Pues Roberto, muchísimas gracias, agradezco tu labor, agradezco la labor de todos los doctores, las doctoras y pues ya saben, aquí en el Hospital Veterinario de CDMX en Iztapalapa.
A continuación vamos a presenciar cómo es un intento de misión de rescate de un animalito. Las chicas de Seres Libres me dejaron acompañarlas a una misión, que ellas hacen esto súper seguido, en la cual básicamente por redes sociales, por WhatsApp, se les reporta: oye, mi vecino tiene un perrito maltratado, oye, cerca de mi colonia le están pegando a un animal, están maltratando. Ellas recopilan información que me dicen que reciben más de 100 denuncias al día, de verdad está loquísimo. Entonces recopilan evidencias, recopilan información, ya con esas evidencias se acude a la casa de la persona que supuestamente está maltratando al animal y se trata de hablar con ella. Si la persona no accede, me comentan que el siguiente paso es meter presión diciéndoles: oye, lo que estás cometiendo puede ser un crimen, no quieres involucrar a la policía, mejor enséñanos al perrito, queremos verificar el estado en el que está viviendo, somos de una organización, sabemos lo que hacemos. Y si de plano siguen diciendo no, pero hay evidencias suficientes de que así es, ya de plano se acude a la policía, se regresa con una patrulla y de esta manera se intenta rescatar al animal. Vamos a intentar entablar conversación a ver si se puede rescatar al pequeño. Hola, ¿qué tal? Buenas. Venimos de una organización, Seres Libres de Perritos. Nos reportaron que tienen a un perrito aquí en mal estado y tal. Veníamos nada más a revisarlo, si está bien el perrito, si está bien alimentado. ¿Podemos echarle ojo? ¿Podríamos verlo? Órale, gracias. Ok, ya nos están abriendo la puerta. Gracias. Buenas. Pasamos. Es bravón. ¿Cómo se llama el perrito? Rocky. El Rocky. ¿Y qué tal? ¿Por qué lo tienen ahí amarradito? Cuéntenos. Lo soltamos. Anda para acá, para allá, y anda recibiendo las cosas. Hombre, pero se ve flaco, ¿no? Siempre ha sido flaco. ¿Qué edad tiene? Un año y medio. Sí fue dándole a dos porque nos lo dieron de chiquito. Pues de hecho ahí en ese cachorro. Con todo respeto, no, nosotros podemos llevárnoslo y lo cuidamos, es gratis, no le cuesta nada. Ok, pues las personas verdaderamente muy accesibles reconocieron que pues simplemente no tienen ni tiempo ni recurso para mantener al perro. Y pues sí, muy accesiblemente nos dijeron: sí, pues llévenselo, ¿dónde va a vivir? En un espacio grande, sí, cómo no. ¿Cuál es la idea? No, pues conseguirle eventualmente otro hogar y listo. O sea, el señor reconoció que eso, que pues lo tienen así porque no hay ni tiempo ni recurso. ¿Qué tal? ¿Esperabas que saliera mejor, peor? No, pues esto es lo mejor que puede salir. La verdad es que a veces sí te enfrentas a gente que, pues al ser indiferente con los animales y violenta, pues con los humanos responde igual. Y pues sí, tienes que llamar patrullas, ir a la fiscalía, como comentabas, hay 3 pasos, ¿no? Entonces, pues este salió en el primero, que pues es mucha suerte y pues mucha protección para nosotros porque sí se puede poner pesado. Creo que es más aquí un tema de ignorancia o de desconocimiento, quizá también un tema de capacidad económica, de posibilidades, más que de un cierto tipo de maldad. No justifica, pero sí hay mucha ignorancia en nuestro país, entonces también nuestro trabajo es concientizar. Venga, Rocky. Chiquito. Ok, pues listo. Rocky ya está en la camioneta. Ala, sí está huesudo, pero huesudo. En serio, huesudo. Listo, misión lograda. Pues ya hemos traído a Rocky al veterinario y wow, aquí sí podemos apreciar de verdad lo flaco que está. O sea, siento aquí sus costillas flaquísimo, tiene muchas heridas en el rostro, tiene las orejas cortadas. No, sí, pobrecito, pues es un perro que vivió amarrado toda su vida, o sea, desde cachorro, el mismo ex dueño nos lo dijo. Desde que era chiquito yo lo tenía amarrado y no conoce otra vida más que los 50 centímetros en los que vivía. Hasta a mí me pareció, la verdad, bien curioso como el mismo dueño nos dijo: no, pues cuando le doy comida y agua se tranquiliza. Pues claro, ¿no? Pues es eso, ¿no? Pues claramente está flaquísimo, claramente le falta. Y pues bueno, me están contando que el procedimiento que se sigue es que van a dejar al perrito aquí con el veterinario aproximadamente de 2 semanas a 1 mes, que es el tiempo estándar. Aquí se le va a alimentar bien, aquí se va a hidratar, aquí se le va a inyectar, aquí se le va a desparasitar, porque si se lleva de una al refugio pone en riesgo a los otros perritos. Tal vez trae pulgas, tal vez trae otra cosa, tal vez ataca. Pues obviamente está nerviosísimo ahorita. Entonces la idea es que esté unas semanitas aquí en observación, que se recupere, después que se lo lleven al refugio. Ay, véanlo, pobrecito, está nerviosísimo. Qué bueno que Rocky aquí pues está listo ya para su segunda vida, mucho más libre y esperemos mucho más contento. Pues ya aquí con ayuda del doctor y la doctora le quitamos el bozal y ya se ve mucho más tranquilito, vean. Como que obviamente ahorita estaba nerviosísimo, pues no entiende lo que está pasando bien. Nunca había salido de ese patio donde vivía en su vida. Pero podemos ver un evidente cambio de actitud en cuestión de minutos. ¿Qué le detectas aquí? ¿Como desnutrición? ¿Qué detectas?
arquitectos. Se ve la desnutrición, o sea, ve pues cómo se marcan las costillas, la caquexia, se alcanzan a ver lo que son la parte de las escápulas, o sea, sí se ve desnutrido, se ve ansioso, se ve pues que estaba en un lugar que no era nada grato para él. Ahorita hay que ver pues cómo salen los estudios para poder ver pues cuál es el procedimiento a seguir con este pequeño. Pues sinceramente estoy muy contento, muy conmovido de verlo así. No sé, es loquísimo, como que hasta le cambió el chip en cosa de nada. Algo me dice que este campeón va a sobrevivir y va a ser un perrazo al cual se le va a encontrar un bonito hogar. Pues sin duda en este video hemos aprendido muchísimo, nos hemos roto el corazón, pero también nos hemos llenado de esperanza al saber que hay personas buenas ahí afuera que hacen algo por el bien de los animalitos. ¿Cómo lo han visto? ¿Qué reflexión final les queda? ¿Les gustaría complementar con información? Por favor, me encantaría leerlos abajo en los comentarios. Muchísimas gracias a todas las personas especialistas en el tema que nos abrieron las puertas para poder grabar este tan importante video. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una aventura más y nos vemos, como siempre ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Tamarindo y yo nos despedimos de ustedes. Adiós.